darles la bienvenida, esperando que, pues, que todos hayan tenido, pues, una bonita semana, ¿verdad? Y especialmente llena de salud. Ok, entonces habíamos hablado un poquito sobre la fuente de poder. Veníamos hablando sobre algunos elementos, algunos componentes que tenemos, con respecto a nuestro equipo, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? Recordar que tenemos elementos, ¿verdad? Elementos internos y elementos externos. Cuando estamos hablando de la parte interna, normalmente cuando hablamos de esto, pues está dentro de la carcasa. Y la fuente de poder es una de ellas, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿para qué nos va a servir? Pues evidentemente para poder suministrar energía, ¿verdad? Todos los diferentes componentes que se van a poder conectar o interconectar dentro de la carcasa de nuestra computadora, ¿verdad? Bueno, perdón, habían quedado algunos compañeros por acá de averiguar si al final podían optar por el famoso examen por suficiencia. ¿Averiguaron? Bueno, pareciera que no están o no averiguaron. Cualquier cosa ahí me comentan. Ah, profe, yo era Ujú. uno de esos y al final decidí optar por seguir la materia tal y como es. Ok, perfecto. Aquí lo vamos a tener. Entonces, excelente. Vamos a seguir entonces, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poquito, cuando a veces nuestras computadoras presentan algún fallo, ¿verdad? Como dice por acá, normalmente uno lo primero que va a ver es si tiene o no tiene algún problema eléctrico. Y esto es sumamente importante. En tecnología tenemos un tema ahí interesante, un concepto interesante que es troubleshooting, ¿verdad? Es muy común, es muy común que a nosotros nos llamen. A veces yo durante algunos años di soporte, ¿verdad? Entonces nos llamaban y nos decían, mira, es que mi máquina pues sencillamente dejó de funcionar. Eh, Nosotros debemos de aprender, no es parte de nuestra materia, pero es importante que lo consideremos. Nosotros debemos de aprender de alguna manera valga la redundancia, a dar soporte, ¿verdad? A nuestros usuarios. Y una manera muy particular de dar soporte es de ir desde lo más accesible de alguna manera, ¿verdad? Lo más obvio, y por qué no decirlo desde la capa más alta, ¿verdad? Ir revisando poco a poco. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema, un usuario nos llama o nosotros mismos tenemos algún problema porque sencillamente nuestro monitor se nos apagó, ¿verdad? Este, pues, ¿qué implica? Bueno, vamos a ir a ver lo primero que nada, a ver si tiene corriente, ¿verdad? Nuestro equipo. Y si nuestro equipo tiene corriente, pues entonces vamos subiendo, vamos escalando. Es muy común que a nosotros nos llamen y nos digan, mire, que es que mi equipo no tiene internet y de pronto empezamos a revisar si la máquina tiene configurada la IP, de pronto empezamos a averiguar si la máquina está bien logueada, etcétera, etcétera, y no vamos, y nunca vamos a revisar si el cable, sencillamente algo tan sencillo como si el cable está haciendo link en la tarjeta de red, en el caso de que haya un cable, o si nuestra tarjeta de Wi-Fi está activa, ¿verdad? Entonces, Profe, a ver, perdón que le interrumpa, no sé si soy adelante. yo, Es que creo. sí, no veo nada, o sea, veo que habla, pero no veo nada en la pantalla, no sé Ok, si... vamos a volverlo, vamos a compartirlo nuevamente. Pareciera ser que Ahí, se ahora nos sí. cortó un poquito la parte compartida ahí, seguramente. Ok. Gracias, Ahí profe. en el momento en que haya alguna interferencia o algo que ustedes noten, hay algún cambio extraño, ustedes me dicen, porque precisamente hoy he tenido algunos problemitas. Bueno, yo la clase la doy desde una Mac, pero he tenido algunos problemitas en el entorno, en el ambiente de trabajo. Y es que el internet está un poquillo medio complicado el día de hoy, probablemente por las lluvias que están azotando cerca de la zona donde yo vivo. Entonces, por aquello nada más me avisan ahí, ¿ok? Entonces, repito, muchas veces, ¿verdad? Si no tenemos internet o algo así, pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si está haciendo link nuestra tarjeta de red inalámbrica, ¿verdad? O nuestra tarjeta cableada, ¿verdad? Son cosas como muy, muy básicas que debemos de empezar a determinar. Si de pronto descubrimos que tenemos link, que no hay ningún problema a nivel de la tarjeta de red, ¿verdad? A nivel físico, ya sea inalámbrico o lámbrico, pues entonces empezamos a subir de niveles, ¿verdad? Hasta poder llegar a descubrir a ver si hay algún problema en el browser o en alguna configuración en particular. Porque muchas veces pues nos vamos como por lo más complicado, muchas veces empezamos a buscar por lo más complicado, ¿ok? Bueno,
La tarjeta de video, hay diferentes tarjetas de video, ¿verdad? También la conocemos como la GPU, ¿sí? No es ni más ni menos que la que se dedica a, y aquí habíamos hecho alguna observación por ahí, que se dedicaba al procesamiento de los gráficos y realmente la tarjeta de video eh, ayuda, ¿verdad? Pero el procesamiento como tal lo hace, recordemos un poquito, la unidad central de procesamiento o CPU, ¿verdad? Entonces, en la parte del GPU o la tarjeta de video específicamente tiene algunos componentes que son muy propios del procesamiento específico de toda la parte gráfica, ¿verdad? Por consiguiente, especialmente los que trabajan o los que trabajan, por ejemplo, haciendo planos, todos estos, los arquitectos, los ingenieros civiles, personas que trabajan en edición de video, y por qué no decirlo, también los gamers, ¿verdad? Normalmente van a necesitar mucho poder de fuego acá, van a necesitar mucha potencia y por consiguiente optamos, ¿verdad? Por tarjetas de video con mayor capacidad. Esto es importante que lo tengamos por ahí, ¿verdad? Recordemos que cada uno de los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro computador puede ser reemplazado, ¿verdad? Dada nuestras propias necesidades, ¿verdad? Cada uno va a tener que verificar y obviamente permear cuáles son los requerimientos, pues obviamente versus el costo que esto implica, ¿verdad? Porque podríamos querer una máquina, no sé, con un monitor de 50 pulgadas, pero probablemente no sea viable económicamente, ¿verdad? Eso es importante por ahí. Bueno, cuando hablamos de dispositivos o accesorios que están externos a nuestra máquina, hablamos que estos dispositivos son periféricos, ¿verdad? En alguna literatura van a encontrar esto referenciado como dispositivos externos, algunos otros como dispositivos periféricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de los famosos periféricos. Bueno, supongo que todos hemos visto, ¿verdad? Los teclados ahí de todos los colores, sabores y marcas que no se puede imaginar, teclados ergonómicos, teclados sencillos, inalámbricos, cableados, etcétera, 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 ¿verdad? Para todos los gustos, como dicen, hay diferentes estilos y obviamente para los recursos económicos. Adelante, por ahí alguien. Ok. El ratón o el mouse, ¿verdad? Pues al igual que los teclados, tenemos inalámbricos y tenemos también lámbricos. Hay de diferentes modalidades, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar unos que tiene Mac, ¿verdad? Básicamente yo diría que son bastante planos, ¿verdad? Sin embargo, tienen muchísimas prestaciones, especialmente cuando los ocupamos directamente con dispositivos de la misma marca. Pero también tenemos múltiples marcas, ¿verdad? Tenemos mouse, Microsoft, Logitech, etcétera, 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 ¿verdad? Cuya función, ¿cuál es? Pues básicamente darnos un soporte, darnos una facilidad, ¿verdad? Para poder manejar nuestro ambiente gráfico especialmente, ¿verdad? Tenemos los lectores de código de barras, normalmente los utilizamos mucho en los supermercados, en la parte comercial, ¿verdad? También estoy seguro que en algún momento los hemos visto cuando vamos a algún supermercado a hacer compras, ¿verdad? Muy útiles. Tenemos los micrófonos. En este momento, pues la mayoría de nosotros están utilizando micrófonos integrados o externos a nuestro computador o incluso nuestro celular, para no decir que, bueno, recordemos que el celular también es un computador, pero cuando hablamos de computador, básicamente nos centramos mucho en la idea de desktop o de unidades portátiles, ¿verdad? Sin dejar de lado, en definitiva, la parte de las tablets, ¿verdad? La parte de los celulares, pero como que nos orientamos mucho cuando hablamos de computador directamente a las máquinas un poco más grandes de tamaño. Y las cámaras web, ¿verdad? Se han popularizado, diría yo, desde el punto de vista de su usabilidad en cuanto al tema de Internet. Y pues recientemente yo creo que fue un boom, ¿verdad? El incorporar las cámaras de video dentro de nuestros equipos en los últimos 2 años, especialmente por todo este tema
del teletrabajo, las teleconferencias, ¿verdad? Las clases remotas, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy por hoy son sumamente fundamentales. Precisamente la semana, creo que pasado, antepasada, me solicitaba un amigo que le colaborara en la cotización de un equipo, una portátil, ¿verdad? Y le recomendara. Entonces, bueno, pues anduvimos buscando ofertas ahí interesantes y en definitiva encontramos una oferta interesante en un lugar en particular y entre las condiciones que él me ponía muy interesado, muy interesante porque me decía, mira, necesito una muy buena cámara web porque tuve una entrevista de trabajo y en la entrevista me decían, ¿no le puede subir un poquito la resolución de su cámara web? ¿Verdad? Entonces me llamó mucho la atención eso. Él quería una buena cámara, que la máquina trajera incorporada una buena cámara web y por consiguiente, pues es importante, ¿verdad? Toma relevancia hoy por hoy yo diría en el estado, ¿verdad? En el que nos encontramos. Los tableros digitalizadores, pues no son ni más ni menos que tabletas cuyo fin particular es normalmente hacer gráficas, hacer dibujos, ¿verdad? Hay personas que las utilizan como soporte a nivel de mouse o algo así, pero no es la idea. La idea básicamente es poder utilizar este tipo de dispositivos para poder pues incrementar la productividad a nivel gráfica. Claro, también alguien podría decirme, bueno, pero yo puedo manipular a gráficos o podría hacer edición de fotografía a punta de mouse. Sí, pero en definitiva es un dispositivo, yo diría, más fino, con mayor capacidad y obviamente creado con características importantes para darnos soporte en ese tipo de labores, ¿verdad? Los lápiz ópticos, cuyo fin también es básicamente apoyarnos en toda la parte gráfica que tenemos en nuestros computadores, importantísimo para poder utilizar, por ejemplo, entornos CAD, ¿verdad? O edición de fotografía, video, etcétera. Entonces también son muy, muy útiles, al igual que en el entorno de la parte de ingeniería. Ok, entonces también es importante. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento hasta aquí? Buenas tardes, Buenas profe. Bueno, yo soy de primer ingreso. Bueno, yo soy, hasta hoy me puedo unir a la clase por ahora matriculé. Una consulta, bueno, yo estuve viendo que hay un proyecto final y demás, bueno, no es referente a la materia. ¿Eso se hace en grupo o es totalmente individual o cómo se realiza? Sí, lo hacemos en un pequeño grupo. Ahora, después del break, vamos a revisar un poquito los grupos de trabajo, cómo quedaron. La semana pasada ya se hicieron algunos grupos, si no me equivoco, por lo menos a nivel les había solicitado ahí que los que tuvieran ya, digamos, conocidos integrantes, entonces lo podían armar. Si no, ahora, después del break, que es a las 7:30, retomamos un poquito el tema y lo reforzamos. Ok, perfecto, gracias. Justo. Profe. Adelante. Adelante. Hola, como Manuel Enrique. Bueno, disculpe que lo interrumpa, es que la clase pasada yo no pude ingresar, entonces no sé cómo está el tema de los grupos. Creo que no estoy en ninguno, si me pueden ayudar con eso. Y Ok, no, perfecto. y también que no, que diera que estoy presente. Es que entré un poco tarde porque se me prepara la compu. Ok, perfecto. Entonces, dos cositas nada más. Con el tema de los grupos, ahora después de las 7:30 retomamos ese tema y lo reforzamos. Vemos ahí, le ponemos un poquito de énfasis, número uno. Número dos, normalmente yo tomo lista varias veces en la noche, entonces para que lo tengan en cuenta, a veces al ingreso, como a medio en el break, y luego el retorno, y luego al final, y ahí voy tomando. Entonces, para que ustedes lo consideren por ahí, ¿verdad? Nada más. Recordarles nada más a los compañeros que sé que hay varios que ingresaron el día de hoy por primera vez. Recordarles que todas las clases están siendo grabadas, entonces ustedes pueden repasarlas desde Teams, ¿verdad? Se lo van a encontrar en una carpetita que dice dentro de files o dentro de archivos. Dentro de esa carpeta hay una que se llama grabaciones o recording. Y adicional, yo voy a bajar esos videos. El de la semana pasada de este grupo me parece que se me fue bajarlo honestamente, entonces ahora seguramente lo bajo de Teams, lo subo a YouTube y lo pongo en un playlist ahí para que ustedes también tengan disposición, porque en Teams creo que dura como 22 días, algo así, y se borra por política de Microsoft, si la política no ha cambiado. Entonces, para evitar que se los borren por ahí, ustedes tengan ese acceso permanentemente durante toda la clase,
yo se los voy a subir a YouTube también. Ok, continuamos entonces. Recordarles, aquí hay algunos temas que yo diría que son pues bastante básicos. Sin embargo, hay compañeros que necesitamos llevarlos a cierto nivel. Entonces, pues, ya que por aquello de que los compañeros que están de recién ingreso empiecen a ver algunas cosas, digo, bueno, y qué interesante, ¿verdad? Pues sí, monitores, impresoras, ¿verdad? Puertos, que fue lo que vimos un poquito la semana pasada, fuentes de poder, etcétera, pues es un tema, yo diría, bastante básico, sí. La idea es que los repasemos para que podamos llevar a todos los compañeros al mismo nivel. Entonces, siguiendo esta tendencia, vamos a hablar un poquito sobre los monitores. Al igual que teclados, al igual que mouse, etcétera, etcétera, pues los monitores tenemos múltiples marcas, ¿verdad? Ahora tenemos monitores curvos. Recientemente hemos implementado muchísimo el tema de los televisores, utilizarlos como pantallas de proyección. Entonces también nos sirven y caben dentro del concepto de monitores. Evidentemente es un dispositivo periférico, ¿verdad? Se conecta desde un cable normalmente hasta nuestros equipos. No conozco, para serlo honesto, en este momento alguno me puede decir si existe un monitor inalámbrico. No, creo que no, profe. No, ¿verdad? Interesante. Ahorita se me ocurrió. Debe existir porque Mira, si ya yo lo pensé. sí, yo había leído algo, de hecho, que del propio Microsoft, que estaba haciendo como una especie de adaptador que funcionaba de esa forma. Era un adaptador HDMI que se conectaba por medio de Bluetooth, pero no sé al final en qué llegó, si fue solo una idea o si terminó, o si sí se hizo. Sí, qué interesante, porque por ejemplo, proyectores hay inalámbricos, obviamente, se conectan por Wi-Fi, ¿verdad? O hay algunos que se conectan por Wi-Fi. Pues uno pensaría, ¿verdad? Yo pensaría ahorita, nunca me había cuestionado esto. Yo pensaría que podríamos conectar o mandar señal de video a través de Wi-Fi, probablemente también, al igual que lo hacemos con un proyector. Podría ser que la pequeña gran Es buena idea. diferencia es el rating de la resolución. Ajá, adelante, perdón. Alguien que quiso hablar por ahí. Que patente la idea. Ah, patente la idea, sí, ¿verdad? Vamos a tener que, voy a ponérmele detrás, usted sabe, pero repito, podría ser que el escollo ahí es, pues, la necesidad, de verdad, de gran cantidad de información a muy alta velocidad, porque los monitores Full HD, pues, evidentemente procesan gran cantidad de información. Entonces, podría ser que ahí sea el escollo. Habría que ver, pero si yo lo pensé, en definitiva, algunos fabricantes deben de estar trabajando en eso. Pero bueno, Profe, en definitiva, acabo de ajá, pegar un googleazo, dijo, ajá, ¿y y qué nos dicen por ahí? encontré que, o sea, que sí hay tecnologías, pero el problema es que la cantidad de datos que pueden pasar es muy lenta, entonces Ok. aún la tecnología no está como tan avanzada para hacer un monitor usable Ok, inalámbricamente. ok, ve precisamente lo que se me ocurrió en el momento, ¿verdad? Que el rating o la velocidad, digamos, la capacidad de transmisión de información, pues probablemente no la lográbamos, ¿verdad? Porque sí, a nivel de gráfico, pues se genera una gran cantidad de información, ¿verdad? Una imagen Full HD es sumamente grande y cuesta procesarla en la manera adecuada, ¿verdad? Para que pueda ser visualizada. Ahora imagínense, por ejemplo, movimiento, un juego, por ejemplo, cosas así, una película, ¿verdad? Pero bueno, qué interesante, excelente, muy amable por esa intervención. Bueno, entonces ya tenemos claro, ¿verdad? Los monitores realmente son dispositivos para poder nosotros visualizar, interactuar con el equipo de alguna manera y poder darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, si se quiere decir, a lo interno de nuestro equipo, ¿verdad? Tenemos impresoras de todas las marcas, colores y sabores. Ahora tenemos impresoras de 3D, ¿verdad? Pues hasta hace algunos años lo más eficiente y lo más famoso eran las impresoras láser y las de inyección de tinta. Habían unas de cera que generaba imágenes muy interesantes, impresiones muy interesantes. Pues hoy tenemos de 3D y casi que yo me permitiría decir que dentro de tal vez unos 3, 4 años, tal vez, y estoy pensando a un muy largo plazo en este momento, ¿verdad? Podemos tener impresoras 3D en nuestras casas, ¿verdad? Como tener una licuadora. Y ya cada uno le podrá dar el uso que mejor le convenga y el uso que mejor pueda darle, ¿verdad? Los usos, pues son infinitos,
desde fabricar elementos para hobby, ¿verdad? Fabricar repuestos, etcétera, etcétera. El limitante obviamente es el material con el cual nosotros podemos trabajar, pero a mí me gusta mucho ver películas de ciencia ficción y porque siempre pienso que la ciencia ficción es ciencia ficción hasta que el momento en el que se comercializa o empieza a ser ciencia real, ¿verdad? Y he visto muchas películas en donde utilizan la impresión de 3D básicamente para poder generar repuestos de naves, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces también, en definitiva, el otro día leía que han hecho muchas, ¿cómo se llama esto? Cuando las personas pierden una extremidad o algo así, una prótesis, excelente. Han hecho muchas prótesis con este tipo de impresoras, ¿verdad? Entonces, ha dado un tremendo resultado. He visto, por ejemplo, construir barcos enteros, ¿verdad? En base a impresiones de 3D, que también no deja de ser bastante importante e interesante la posibilidad, ¿verdad? Que se nos extiende con este tipo de impresoras. Los parlantes, bueno, al igual que todos estos dispositivos, tenemos de todo tipo de parlantes, ¿verdad? De alta fidelidad, de baja fidelidad, alto costo, ¿verdad? Desde el punto de vista estético, de diferentes maneras, ¿verdad? Y proyectores, lo que estábamos hablando, básicamente la idea o la función de estos proyectores es poder, pues, mostrar, ¿verdad? También, al igual que los monitores, pero de una forma un poquito diferente, lo que estamos teniendo o proyectando desde nuestros equipos, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario que deseen agregarnos? Ok, entonces continuamos. Todos estos periféricos hoy por hoy normalmente requieren, ¿verdad?, de algunos puertos físicos, algunas conexiones físicas. Las más famosas, los famosos USB, ¿verdad? Las conexiones USB. Tenemos USB hoy por hoy 3.0. Pues evidentemente tiene algunas otras prestaciones con respecto a la USB 2.0, básicamente la velocidad que nos permite, ¿verdad? El ancho de banda que nos permite trasegar. Tenemos múltiples, ¿verdad?, conectores y cada uno de estos pues, nos van a servir para poder interconectar hacia nuestros equipos, ¿verdad?, dispositivos varios. Repito, pueden ser ratones o mouse, pueden ser teclados, pueden ser, pues obviamente, estas famosas llaves USB, ¿verdad?, que para poder almacenar información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este puerto diría yo que de alguna manera, bueno, su nombre dice que es universal, ¿verdad? Pero sí, en definitiva era como más el universal. Yo siento también que ha sido el más explotado comercialmente hablando, ¿verdad? El que más auge ha tenido, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos por ahí. Tenemos los puertos FireWire, ¿verdad? También, que los vamos a necesitar. Hay pocos dispositivos realmente a nivel de puertos de FireWire, especialmente cámaras de videos, las utilizan mucho. Estos no son tan comunes, honestamente, yo no, casi nunca los utilizo. Mi máquina tiene uno y pues prácticamente creo que nunca he conectado algo ahí, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente también lo tenemos a nuestra disposición para poder utilizar o conectar dispositivos que tengan este tipo de conector o puerto pues para nuestro beneficio. Tenemos las conexiones PCI, ¿verdad?, que las vamos a utilizar normalmente para incorporar algunas tarjetas adicionales que están dentro de nuestra o en nuestra tarjeta madre, ¿verdad? Y obviamente están dentro de nuestra carcasa. Diferentes, por ejemplo, tarjetas de video, etcétera, etcétera. Esta tarjeta PCI ya ha ido desapareciendo del mercado, ya poco a poco ya no la vamos utilizando mucho, ¿verdad? Dado que en definitiva existen otros tipos de puertos, otros tipos de conexiones que nos permiten otros periféricos utilizarlos de una mejor manera. Este puertito que está por acá también ya va desapareciendo, especialmente en los equipos portátiles, ¿verdad? El PS2, normalmente lo utilizábamos mucho, es muy utilizado para poder conectar mouse y teclados. No recuerdo, no he visto otro uso realmente para el PS2, pero repito, también es un puerto que va
va como en decadencia. ¿Algún comentario que deseen agregar? ¿Alguna consulta? ¿Están muy callados? Ahorita paso Yo lista. le A iba ver a si están por ahí. decir, yo le iba a Adelante. decir, profe, ahorita que está hablando de eso, los puertos. A mí también me parece, bueno, yo de hecho, creo que fue mi primera compu allá en no sé qué año, hace un montón, que tenía sus puertos de este PS2. Ajá. Y ahorita me estaba acordando que la compu mía del trabajo no tiene ni puerto de HDMI ni puerto de Ethernet. Funciona solamente con Wi-Fi y con DisplayPort. Entonces me parece muy curioso, como ahora hacen, porque es una compu portátil, digamos, la compu mía del trabajo. Y es porque, bueno, no sé si usted sabe esto de que están como intentando hacer este Wi-Fi 6 y toda esta cuestión, que a mí en realidad no me disgusta, pero tampoco me encanta porque a veces el Wi-Fi se pone muy, ahí como que no quiere funcionar, pero sí, los puertos me acordé ahorita con la compu del trabajo que no tiene ni Ethernet ni HDMI. Sí, el tema con los puertos básicamente es que cuando hablamos de equipos portátiles, la filosofía o la idea es ir reduciendo tamaño, ¿verdad? Evidentemente, al reducir tamaño podemos generar mucho calor, entonces también necesitamos reducir componentes. ¿Eso qué significa? Significa que nuestros equipos portátiles ya no, además de que son muy delgados, ¿verdad? Realmente bastante delgados, ya no nos cabe mucho ahí dentro de las carcasas del equipo portátil, ¿verdad? Necesitamos ir eliminando componentes que de alguna manera se vuelven innecesarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces la gran mayoría de personas que utilizan equipos portátiles no necesita, ¿verdad? Conectar mucho periférico alrededor. Y específicamente con la exposición o la explosión de todo lo inalámbrico, ¿verdad? Llámese Wi-Fi o llámese Bluetooth, pues ha venido a, yo no sé si la palabra será esa, pero digamos que a mejorar la prestancia con respecto a la incorporación de diferentes dispositivos. Hoy nuestras impresoras trabajan a nivel de Wi-Fi. Básicamente, digamos, nuestros equipos se conectan a ese nivel con otros dispositivos. Si necesitamos, por ejemplo, agregar algún componente, pues con USB básicamente lo hacemos. Entonces vean que la tendencia probablemente sea esa, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo consideremos. Ahora, cuando estamos hablando de carcasas a nivel de desktop, sí, ahí nos podemos jugar un poquito más el chance, tenemos más espacio, ¿verdad? Tenemos más prestaciones. A nivel de espacio, pues evidentemente no tenemos tanto problema, ¿verdad? Tanto inconveniente y por consiguiente podemos incorporar diferentes tipos de puertos. Bueno, los fan coolers, ¿verdad? Que es muy vistoso que tenemos por ahí. Básicamente su idea es refrescar, ¿verdad? O ventilar nuestros dispositivos, ¿verdad? O en este caso, la parte interna de nuestro computador. Recordemos que cuando nuestros equipos de escritorio, de alguna manera, empezamos a meterle muchísimos elementos, ¿verdad? Especialmente los chicos que les gustan los juegos, pues evidentemente generamos mucho calor dentro de nuestros equipos, ¿verdad? Y necesitamos ventilarlos. Yo diría que gran parte de la salud que podemos ofrecerle a un equipo de cómputo es mantenerlo debidamente refrigerado. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos vamos a recibir un curso, a trabajar, etcétera, etcétera, prácticamente acostados en nuestras camas, ¿verdad? Entonces, resulta que ponemos nuestros equipos encima de la cama o entre las cobijas, ¿verdad? Y más de uno amanecido con la computadora portátil quemada entre las cobijas. Es importante, ¿por qué? Porque la computadora portátil no logra respirar, no logra ventilarse, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, no logramos enfriarla. Y evidentemente, pues ocurren fallos. Claro, alguien me puede decir por aquí, no, profe, tienen herramientas que básicamente cuando se permea, que tiene un calor excesivo, pues la máquina se nos apaga. Sí, pero en ocasiones muchas veces en ocasiones esa parte nos falla un poquito para las herramientas, entonces también tengamos bastante cuidado por ahí. Bueno, por acá tenemos básicamente
Profe, no se le escucha. Profe, se le Profe, cortó. se muteó. Oh, está muteado. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Sí, profe. Ok, Sí. ok. Perdón, estaba viendo un mensaje que un compañero de ustedes me mandó, aunque tiene problemas ahí para ingresar. Listo, está bien, ahorita ingresa probablemente. Perdón, les decía, no sé si cuando se muteó, ese es un verbo nuevo y a mí me hace mucha gracia porque hemos inventado, ¿verdad? Dentro de la parte tecnológica muchos verbos extraños, ¿verdad? Mutió, ¿verdad? Sí, pusimos en silencio ahí. Ok, importantísimo. Por acá tenemos una tarjeta madre, ¿verdad? Con alguna tecnología diferente. Es lo que nosotros conocemos como el NOT Bridge, ¿verdad? Básicamente, cuando hablamos de Short Bridge o NOT Bridge, son tarjetas muy específicas, específicamente para, como decía, para la parte de refrigeración, para la parte de mantener en condiciones adecuadas, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna experiencia con usar estas tarjetas, ¿las ha visto? No hay por acá ninguno que da soporte. Yo, profe. Ok, algo que nos pueda decir sobre esas tarjetas, ¿Sobre cuáles, perdón? sobre las NOT Bridge y las South Bridge. Ah, ok, no, No, disculpe, no, ok, en no eso se no. preocupe. Ok, bueno, básicamente sus diferencias son las ubicaciones en donde se encuentran algunos componentes, ¿verdad? Especialmente la idea aquí o la filosofía es poderle dar un mayor flujo o mayor fluidez a el aire que va a enfriar nuestro equipo, ¿verdad? En este caso en particular, por ejemplo, la parte de la Salt Bridge las encontramos normalmente todos estos componentes al lado izquierdo, es como el refrigerante, ¿verdad? O el radiador, diría uno, el disipador de calor es el que nos permite a nosotros disipar bastante el calor y la parte de la Northbridge, que era la anterior, lo encontramos normalmente en el centro. Esto le permite de alguna u otra manera a esa tecnología, a esa infraestructura, ¿verdad? Trabajar de alguna manera el tema del enfriamiento. Adicional, ¿verdad? A otra serie de componentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la Swordbridge, estamos hablando que tiene soporte específicamente desde el punto de vista del bus a nivel de PCI, de ISA, controladores de MA, ¿verdad? Tenemos controladores para discos duros SATA o PATA, ¿verdad? Específicamente, este tema es importantísimo porque cuando nosotros compramos un equipo, pues necesitamos saber qué tipo de tarjeta estamos adquiriendo. ¿Para qué? Para, por consiguiente, los accesorios o los accesorios internos que nosotros vamos a incorporar dentro de nuestro equipo, pues obviamente deberían de seguir alguna particularidad, ¿verdad? Afortunadamente, cada uno de estos equipos deberían de tener su manual. Esto es sumamente importante. Debemos de acostumbrarnos de ahora en adelante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes leen manuales técnicos de su celular, por ejemplo? Yo ¿Alguno leo el se ha leído manual el de manual? todo. ¿Se lee Profe, el manual de todo? en eso le iba a decir que yo sí soy un zapazo, yo leo toda esa vara porque una vez me pasó que cuando venía aprendiendo a armar compus, Ajá. yo pensé que había quemado la tarjeta madre de mi amigo. Por dicha no, por dicha la tarjeta madre venía ya mala, digamos, porque nunca dio energía, nunca dio corriente. Entonces se pudo cambiar, pero a partir de ahí yo aprendí que uno tiene que leer siempre los manuales por el tema ese, lo mismo, de que a veces uno tiene que hacer una cosa u otra antes de ponerse a armar algo o a probar algo. Sí, en definitiva, tenemos que acostumbrarnos, especialmente ahora que ya ustedes están en esta materia, en esta carrera, ¿verdad? Deben de acostumbrarse a partir de ahora, primero que ser muy autodidactas, es que hay que ser autodidacta. ¿Por qué? Porque no diría que todos los días, ¿verdad? Pero en muy corto periodo salen cosas nuevas, ¿verdad? Salen a nivel de hardware, pues dispositivos completamente nuevos que tienen características importantes. Entonces, no podemos dejar de lado la documentación. Si adquirimos un equipo, debemos de tomarnos la molestia de leer sus características. Si adquirimos, por ejemplo, un computador completo, pues lo mínimo que tenemos que hacer es saber qué es lo que estamos adquiriendo. Si armamos un equipo, por consiguiente, necesitamos saber si ese equipo tiene compatibilidad absoluta con los diferentes elementos. Yo sé que existe la tendencia
que todo en este momento se estandariza, ¿verdad? Pero ese estandarizar a veces es un poquito relativo, porque entre diferentes fabricantes, ¿verdad? Y a veces incluso entre los mismos fabricantes, la estandarización no se lleva al 100%, ¿verdad? Ojo que en esto, no vayan a decir, o que el profesor de introducción a la informática dijo que hoy no se estandariza, no, no es eso. Es que incluso dentro de los mismos fabricantes a veces hay cositas que nos varían que no nos permiten adecuar completamente la estandarización, número uno. Número dos, evidentemente, si hay una tarjeta, ¿verdad? Que se hizo para trabajar bajo ciertas prestaciones, pues obviamente necesitamos componentes que nos lo permitan, ¿verdad? Si yo compro un disco, por ejemplo, SATA, pues no puedo implementarlo con ninguna otra tecnología, con ningún otro conector. Por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando un poquito la semana pasada, cuando estábamos hablando ahí de diferentes medios, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Ténganlo en cuenta por allí. ¿Alguna duda o algún comentario hasta acá? Yo más bien quería decir algo como que más bien hay empresas que fuerzan la estandarización de que, por ejemplo, con lo que son las memorias RAM, Ajá. de que ya hay muchos tipos de memoria RAM y están vendiendo adaptadores para, para cambiar ese tipo de procesos. O sea, que por ejemplo, unas RAM DDR3 le están haciendo adaptadores para querer hacerlas DDR4, aunque les pueda fallar a personas, pero lo que quieren es como estandarizar todo. Claro, eso es importante, ¿verdad? Y eso que usted acaba de decir, no lo vamos a encontrar adaptadores, ¿verdad? Eh, pues no voy a decir que los adaptadores son malos, ni voy a presumir, ¿verdad? Que decir que no debemos de comprar adaptadores, pero en la medida de lo posible, vamos a tratar de no incorporarle adaptadores a nuestra tecnología, porque su palabra ya lo dice, ¿verdad? Estamos tratando de adaptar una tecnología que tal vez no le corresponde o que no es 100%. Entonces, siempre que hablemos de adaptación, estamos hablando de degradación, ¿verdad? Y estamos degradando probablemente velocidad, por no decir calidad, ¿verdad? Depende mucho del adaptador, por ejemplo, a veces y pasa mucho, por ejemplo, tal vez no en cómputo, sino encontramos en fotografía, encontramos por allá lentes que no corresponden a la máquina, le compramos un adaptador de una marca diferente y por razones evidentes no se comunican electrónicamente hablando 100% con los dispositivos y entonces ya no me suministran las prestaciones adecuadas, ¿verdad? En tecnología también, o sea, cuando hablamos de tecnología desde el punto de vista de computación, los adaptadores no siempre funcionan de la mejor manera. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Claro, perdón, nada más agregarles por ahí, claro, a veces es necesario, por ejemplo, si tengo de pronto una fibra óptica y mi equipo no me soporta fibra óptica, pero puedo comprarle un adaptador, ¿verdad? Para poder pasar de cobre a fibra óptica, pues si no tengo otra posibilidad, excepto cambiar el equipo, pues entonces, bienvenido, ¿verdad? No va a quedar de otra, no vamos a quedarnos varados porque sencillamente no queremos utilizar un adaptador. Ok, hoy vamos a ver también, vamos a seguir hablando un poquito sobre algunos conceptos básicos, ¿verdad? Específicamente sobre almacenamiento de datos, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos hace un momento? No, profe. Ok. Yo creo que todos hemos utilizado de alguna manera en algún momento, ¿verdad? Y hemos adquirido diferentes mecanismos, ¿verdad? Diferente hardware para almacenamiento de datos. Vamos a ir viendo ahí poco a poco o rápidamente algunos elementos, algunos accesorios. La memoria RAM, ¿verdad? Como dice su nombre, básicamente es un espacio de trabajo, ¿verdad? Que se nos ofrece o que le ofrecemos a la computadora, donde guardamos de una forma volátil o momentánea la información, ¿verdad? Los archivos, información, datos. ¿Para qué? Para que el usuario la tenga a su disposición o el equipo la tenga a su disposición en el momento en que lo vaya a utilizar. Acá hablan de dos conceptos interesantes, hablan de datos y hablan de información. ¿Quién me puede decir la diferencia entre data o datos e información?
Será Si número. no me equivoco, es bueno, la información es de todo lo que usted tiene. Por ejemplo, no sé, carpetas con imágenes, videos, etcétera. Los datos creo que es a nivel técnico, como lo lee la computadora, la cantidad de bits o bytes o megabytes o gigabytes que está utilizando en los bloques de almacenamiento. Ok. ¿Algún otro concepto o alguien que quiera agregar algo diferente? Ok, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo vengo y pongo dentro de una carpeta un listado, un documento. Y ese documento dice Blanco, 2, Manuel, Carro, Flores. ¿Eso qué será? ¿Datos o información? Datos. Datos. Y para que sea información, ¿qué tendríamos que tener? Ordenarlos de manera lógica. Ordenarlos de manera lógica. ¿Qué más? Más que ordenarlos de manera lógica, deberían de tener una relación, ¿verdad? Porque si los datos no tienen una relación o una interacción, son datos, no significan nada. Pero cuando los datos toman relevancia, tienen un significado, ¿verdad? Se vuelven información. Entonces yo pongo una serie de números dentro de una hoja de cálculo, llámese Excel o cualquier otro procesador de cálculo, y no tiene lógica de qué es lo que tenemos allí, ¿verdad? Entonces es data. Pero si pongo una serie de salarios y pongo una serie de nombres y una serie de números de cédula y de paso lo etiqueto y le pongo a la primera columna salario, a la segunda nombre, a la tercera número de cédula, ya toma relevancia, ya toma una relación, ya hay una interacción. Entonces ya podemos decir, mira, si este es el salario de una persona cuyo número de cédula es tal, hay una relación. Eso es información, ya no son datos. Nacieron como datos, pero ahora son información. Vamos a ver si entendí. Básicamente la información son los datos con significado. Claro, son datos que tienen un significado, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues no me sirve de mucho. Es simplemente data que está ahí almacenada. En alguna medida, el compañero que decía que si los datos eran en lenguaje, bueno, por lo que le entendí, ¿verdad? En lenguaje equipo, etcétera, pues de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener guardado una serie de datos, por ejemplo, una fotografía, ¿verdad? Que si nosotros no vemos mediante un editor un visor de fotografía, una fotografía no podemos interpretar. A partir de allí es información. Pero si nosotros vamos a ver el archivo como tal, nos damos cuenta que ese archivo está compuesto por una serie de caracteres. Esos datos, cuando lo vemos desde el punto de vista del editor de video o, perdón, de fotografía o el visor, ya eso es información, porque ya pudimos ver el video o la fotografía que tenemos almacenada allí. Entonces, eso es importante que siempre lo consideremos, siempre lo tengamos en cuenta. Nada más para que lo tengan por ahí. Ok, volviendo un poquito al tema de la memoria RAM, ¿verdad? Estas memorias solo pueden mantener información mientras exista un flujo de energía eléctrica, pues alimentándolas, ¿verdad? Cuando nosotros apagamos la computadora, la memoria RAM automáticamente se vacía, ¿verdad? Se pierde lo que tenemos allí. Esto que viene por acá, este parrafito que viene aquí al final, a mí me llama mucho la atención. Entonces dice, cuando los usuarios sienten la computadora lenta, la reinician para mejorar el rendimiento. En palabras simples, están vaciando la memoria RAM de la PC. Otra forma de ver la RAM sería como una mesa de trabajo para el ordenador. Dicho sea de paso, esta leyenda o este último párrafo, a mí, repito, me llama mucho la atención. Muchas veces cuando estamos dando soporte, muchas veces cuando nuestro equipo empieza a dar problemas, lo sentimos lento. Cuando nuestro router, por ejemplo, en nuestras casas, empezamos a sentir lo que el internet falla. ¿Qué es lo que hacemos? El consejo más valioso del mundo, vaya y apague la máquina. Vaya y apaga el router y lo vuelve a encender. ¿Le suena familiar? Sí, ¿verdad? Montones de personas lo hemos hecho. ¿Perdón? El toque del técnico. Sí, ¿verdad? Ese es el as debajo de la mesa que tiene el técnico, ¿verdad?
Ese es un pésimo consejo. Todos lo hemos usado, soy consciente, ¿verdad? Montones de veces. Todos hemos dicho, apague la máquina y vuelve a encenderla, a ver, todo se soluciona. Con apagar y con encender, entre comillas, todo se soluciona. Pero no es así. Resulta que por el momento se solucionó. Y a veces no se soluciona. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que yo levante estadísticas, que yo tenga claridad de cuál es el problema que se está presentando, que me dé cuenta realmente cuáles procesos se están ejecutando en mi máquina y si esos procesos que se están ejecutando son los que deberían de ejecutarse. Cuando mi Wi-Fi se pone lento, también el Wi-Fi, recuerden que el dispositivo que emite Wi-Fi es un computador. Alguien me puede decir aquí, ¿cómo? Un computador, profe, no es un router, no es un modem. Recuerden la definición de un computador. Es cualquier máquina electrónica que procesa, administra, transmite y almacena información. Desde ese punto de vista, un router es un computador. Entonces, cuando mi router empieza lento, ¿qué es lo que hacemos? En el mejor de los casos, llamamos al proveedor. En el peor de los casos, empezamos a pagarlo. Y de pronto se soluciona. Y de pronto otra vez se pone lento. Y nunca nos dimos cuenta si tenemos a una persona conectada, ¿verdad? Que no está autorizada a nuestro equipo. O si de pronto nosotros mismos estamos haciendo o transmitiendo demasiada información y por eso es que se nos pone lento el Wi-Fi. O si el equipo nos está emitiendo una serie de errores, ¿verdad? Porque no revisamos la bitácora del router. Si nuestro equipo, nuestro PC empieza a ponerse lento, no lo reiniciemos. Tomémosle una fotografía, veamos a ver qué es lo que tiene, revisémoslo. Es más, yo más que una fotografía le tomaría una radiografía. Veamos qué es lo que se nos está poniendo lento. Aquí todos conocen la administrador de tareas de Windows. ¿Hay alguien que no lo conozca? Sí. Va fácil la pregunta. ¿Hay alguien que no lo conozca? Ok, todos lo conocemos. ¿Cuántos no tomamos la molestia de ir a revisar el administrador de tareas? ¿Cuántos nos tomamos la molestia de ir a revisar cómo está el consumo del ancho de banda, cómo está el consumo de la memoria RAM, cómo está el consumo de nuestro disco? ¿Cada cuánto está leyendo nuestro disco? Eso es importante. Bueno, nuestro disco duro, ya que estamos hablando de él, ¿verdad? Básicamente es el que almacena nuestros archivos, nuestros documentos, ¿verdad? Fotos, videos, etcétera, etcétera, de forma, y vamos a decir aquí entre comillas, de forma permanente en nuestro equipo. ¿Por qué de forma permanente? Porque evidentemente si nosotros lo borramos o hay algún acceso no debido o simplemente un fallo, pues podemos perder esos archivos, ¿verdad? Pero en condiciones normales lo almacenamos de forma permanente. Profe, una pregunta. Adelante. Y no sé qué tan cierto sea porque no desconozco esa parte, pero es cierto que cuando se le borra una información a un disco, se le puede, digamos, a lo que le dicen informática forense, no sé si es así, como que se le puede recuperar aunque se borre. Ok, cuando se me borra o cuando se daña un disco, ¿verdad? Yo sí, correcto, yo puedo hacerlo. Obviamente no es tan sencillo como podría o como nos enseñan a veces en las películas, ¿verdad? Se requiere, 1, conocimiento, 2, software especializado y en ocasiones incluso hardware especializado. Por ejemplo, cuando estos famosos disquitos portátiles que todo el mundo anda para arriba y para abajo, que son súper fácil de dañar, se nos dañan, valga la redundancia, requerimos repararlos. Tenemos una opción. Podemos llevarlo a alguna tienda especializada. Lo único que es un poquito caro. El otro día había cotizado una reparación, un amigo mío, y me comentaba que le cobraban cerca de $600. ¿Verdad? Entonces va a depender, me imagino, obviamente, de dónde usted lo lleve y la garantía que le vayan a dar por recuperar esa información.
pagaría unos $600, pues va a depender qué tipo de información tenga allí y qué necesidad tenga de recuperarla. Pero sí, por ejemplo, cuando yo desecho una máquina, cuando yo vendo una máquina, la regalo o simplemente la boto a la basura, ¿verdad? Es importante que tomemos las consideraciones del caso. ¿Qué lleva nuestro disco duro? Si alguien malintencionado tiene acceso a ese disco duro y resulta que la información que se encuentra en ese disco era sensible y nosotros pensamos que con solamente haberla borrado o haberle dado un format al disco, perdimos el rastro de toda esa información, estamos equivocados. Importante, consideremos eso. En el tema de, por ejemplo, cuando veamos un poquito sobre seguridad informática, vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso. ¿Alguna otra consulta sobre eso? Profe. Adelante. Buenas noches, disculpe. Buenas noches, no se preocupe. Profe, es que, bueno, yo acabo de ingresar, es que estaba con una situación con el trabajo y tras de eso ahorita se me fue hasta la luz en la casa, entonces era para indicarle. Ok, perfecto. Y para decirle que aquí estoy también, por lo de la lista. Ok, está bien. Bienvenido. Buenas noches, profe. Ok, buenas noches. Bueno, discos duros. Deme un segundito, por favor. Profe. Ok, disculpen la interrupción. Discos duros tenemos de diferente. Los más comunes y corrientes, ¿verdad? Los discos mecánicos, que es básicamente la imagen que en este momento estamos viendo, ¿verdad? No son ni más ni menos que algunos discos que tienen, valga la redundancia, tienen unos platinos internamente, unas cabezas lectoras, ¿verdad? Obviamente tienen algunos componentes o muchos componentes electrónicos que nos permiten, pues, almacenar y leer información, manipularla, ¿verdad? Dentro de estos dispositivos. Tienen, yo diría, hoy por hoy son dispositivos o elementos de muy buena calidad. Sin embargo, no son infalibles, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Muchas veces nos hemos mal acostumbrado a utilizar nuestros equipos portátiles. Cuando hablo de equipo portátil es una PC, ¿verdad? Una portátil de la marca que sea, el modelo que sea y la dimensión que sea, y las andamos para allí y para acá. Y de pronto no nos acordamos que no tenemos un disco, ya vamos a hablar un poquito sobre eso, de estado sólido. Y pues sencillamente nuestro disco se nos daña. Claro, alguien me va a decir aquí, profe, pero los discos mecánicos tienen un software que controlan las cabezas y que de pronto cuando sienten que hay un movimiento brusco se parquean las cabezas y entonces, etcétera, etcétera. Sí, pero siempre hay una parte mecánica que nos podría fallar, ¿verdad? Y entonces eso implica que nuestro disco se nos puede dañar. Yo siempre hago la observación y estoy seguro que todos han visto la famosa tagada. Imagínense una tagada girando a 100 kilómetros por hora y de pronto hay un temblor. ¿Dónde cree que va a parar la gente? ¿Verdad? Probablemente al otro continente. Igual nos pasa con el disco mecánico. En consecuencia, hoy por hoy tenemos discos de estado sólido, ¿verdad? Que comparándolos con los discos mecánicos, pues evidentemente tienen algunas otras prestaciones. Sus costos son superiores, ¿verdad? Económicamente hablando. Pero también es tecnología más eficiente, ¿verdad? Al no tener que hacer una lectura o una búsqueda secuencial dentro del disco, ir a buscar en algún sector en particular, ¿verdad? Tenemos la gran ventaja que es más rápido su acceso también. Si queremos, por ejemplo, incrementar la velocidad de nuestro equipo, podemos tener la posibilidad de incorporar un disco de estado sólido, ¿verdad? Básicamente, un disco de estado sólido no es ni más ni menos que una llavecita de estas USB con mayor capacidad. Entonces, para que también lo consideremos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Señor. Digamos, yo tengo una consulta. Yo tengo una portátil y yo tenía un disco duro, pero resulta que con respecto a esto de los discos duros, hablando con mi hermano estudió ingeniería en programación, mi hermano me dijo, cámbielos a estado sólido porque es mucho más rápido.
La consulta mía es, no sé si tal vez es una pregunta muy tonta, yo no sé mucho de este tema. No hay preguntas tontas. Digamos, ¿por qué el estado sólido es más rápido pero tiene tan poquito espacio en comparación a un normal? A un disco mecánico, sí. Usted se refiere, por ejemplo, por qué encontramos discos de 512, por ejemplo, cuando ya hay discos de más de 2 teras en mecánicos. Exacto. Sí, bueno, eso era antes. Ya hoy tenemos discos de estado sólido de más de 1 tera. El tema es el costo, ¿verdad? Son sumamente, en definitiva, son mucho más caros. Podríamos ahorita cotizar ahí rápidamente en Amazon a ver cómo nos va. Es más, hagámoslo de una vez y vamos a salir un poquito de la duda. Veamos acá. Sí, porque digamos, yo lo mandé a traer. Yo tengo una Lenovo. Y yo decía, hijo de puña, están caros y son de 1 tera o algo. El que yo tengo es de 250 gigas. Porque mi hermano me dijo, es apenas para la U. Ajá, vamos a ver. 2 teras, por ejemplo. Este que está por acá, no, para ver. Vamos a ver, este que está por acá. No, es que esos son externos. Vamos a verlo aquí. Pero vamos a ver. Disco. Disco duro interno. No. Estado sólido. Vamos a ponerle 1 tera. 1 terabyte. Profe, ¿por qué no buscan alguna página, no sé, nacional? Sí, eso. Por ejemplo, StreamTech. Permítame un momentito. Le iba a decir. Permítame un momentito, por favor. Ok, ¿como cuál página, por ejemplo? Perdón. Puede ser extremetechcr.com. ¿En cuál? Extremetech. Bueno, alguien que lo busque ahí no lo proyecte, más fácil, ¿vio? Yo aquí lo tengo de una vez. Ok. Ok, perfecto. ¿Cuánto nos cuesta uno de 1 tera? Pero interno. Perdón, no tenía el micrófono prendido. Que esto es lo que actualmente tiene el mercado de StreamTech en el momento. Obviamente, por cuestiones de COVID, bajaron muchas cosas, pero por ejemplo, esto es lo que tiene actualmente en lo que es discos duros. Tiene de estos dos que son de... Pero ese es interno. Estos son los unidades de estado sólido. Ok, ahí está. Aquí ya están todos juntos, los de 1 tera y los de 2 de una vez están divididos. Ok, veamos ahí los precios. Por ejemplo, vi que varían mientras 35,000. Vale 3 veces más, así lo pude ver. Sí, pero mientras que un disco de estado sólido de 1 tera en este caso cuesta casi 80,000, un disco duro mecánico está con 21 tera igual. Bueno, y les voy a decir una cosa, esto es interesante. Por ejemplo, en los 2 últimos años ha bajado, pero abismalmente el precio. O sea, hace 2 años un disco de 512, ¿verdad? Costaba, no sé, 500,000 pesos. O sea, era tremendamente caro. Ahora, la respuesta es, ¿por qué es que son más rápidos? Fue la pregunta, si no me equivoco. Y el tamaño, bueno, el tamaño hoy prácticamente es el mismo, ¿verdad? El tamaño del día de hoy ya podemos equipararlos. ¿Por qué son más rápidos? Por el mecanismo básicamente de la lectura. Cuando estamos hablando de discos mecánicos, ahora les voy a enseñar un pequeñito video. Cuando hablamos de discos mecánicos, básicamente tenemos que, si lo quisieran ver así, es como cuando ustedes han visto una ruleta rusa, esa que ponen en las ferias, en los juegos, ¿verdad? Básicamente, cuando yo necesito ir a buscar un archivo, necesito ir a encontrar específicamente en algún sector de ese disco, ¿verdad? Que está girando y a través de las cabezas ir a obtener acceso a ese archivo en particular. Mientras que cuando estamos hablando de un chip
en este caso el disco de estado sólido es un chip realmente, solo que es como ver una llave USB, solo que con mayor capacidad y algunas otras prestaciones, además de los diferentes elementos internos o los buses de comunicación internos que tiene, son de mayor prestancia, entonces hay mucho mayor velocidad, hay mucho mayor eficiencia, calientan menos, son menos susceptibles a los problemas, ¿verdad? Dado que no hay movimiento, o sea, no hay ningún movimiento mecánico dentro del dispositivo. Evidentemente eso hace que el equipo también sea un poco más caro, diríamos un poquito más caro. Si lo comparamos hoy, el precio de hoy con respecto a 2 años es definitivamente ínfimo, ¿verdad? El precio. Si lo comparamos, como decimos ahí en buen tico, ¿verdad? Taco a taco entre el mecánico y el sólido, pues evidentemente vemos una gran diferencia de precio, ¿verdad? Una relación tal vez de 1 a 3. Ok, perdón, se nos... Pero Ajá. esos discos también son de diferentes tipos a la hora de la conexión, porque hay unos que se También, pueden claro. poner directamente sobre la tarjeta y hay otros que digo, uno lo conecta con un cablecito igual a la tarjeta, pero no va sobre esta. Sí, aquí lo importante, igual, una vez más, digamos, cuando nosotros compramos un dispositivo, ¿verdad? Un accesorio, debemos de leer, como decimos ahí, ¿verdad? La letra menuda. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener claro, porque hay diferentes tecnologías, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una máquina y necesito, entre comillas, hacerla más rápida y opto, ojo con esto, porque muchas veces también nos podemos equivocar. Podríamos pensar que poniéndolo en disco duro, sólido, vamos a mejorar, por ejemplo, en gran porcentaje la capacidad o la rapidez de nuestro equipo. Y no necesariamente eso sea cierto. Evidentemente, vamos a mejorarla, porque estamos quitando de alguna manera un delay, ¿verdad? Cuando estamos utilizando un disco duro mecánico. Pero podría ser que el problema sea más, podría ser que esté sujeto, por ejemplo, a la arquitectura que tiene nuestro equipo. Eso significa que, por ejemplo, podría ser que los buses de datos, pues, que tenemos en nuestro equipo no nos soporten ciertas velocidades. Podría ser que incluso nuestro sistema operativo se encuentre dándonos algún problema, ¿verdad? Podría ser que la memoria RAM que tenemos no sea la suficiente, que nosotros estamos esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que normalmente sale en nuestro hardware, ¿verdad? Nosotros empezamos a desarrollar nuestro software y de alguna manera nuestro software empieza a comernos recursos. ¿Por qué a comernos recursos? Porque el sistema operativo que utilizábamos hace 2 años evidentemente no es el que estamos utilizando hoy por hoy, ¿verdad? Se ha parchado, necesita otros requerimientos, etcétera, etcétera, y el hardware se va quedando, ¿verdad? Entonces sí vamos a permear una lentitud o un desgaste en nuestros equipos. Claro, por ahí algunos van a decirme, bueno, profe, ese es el asunto de la obsolescencia programada. No me quisiera meter ese tema, ¿verdad? Que es un poquillo complicado. Algunos fabricantes dicen que sí, perdón, lo aceptan, algunos otros que definitivamente no, ¿verdad? Hay múltiples teorías, no nos vamos a meter por ahí. Pero el asunto sí, en definitiva, necesitamos leer la letra menuda, ¿verdad? Necesitamos tener claro que los accesorios, los dispositivos que estamos adquiriendo, reúnen compatibilidad absoluta con lo que estamos. Repito, si yo pongo un disco estado, si quiero un disco estado sólido en mi máquina, ya necesito tener claro que le va a funcionar a mi máquina, ¿verdad? Que en el espacio va a ser suficiente, que el puerto que voy a requerir lo tengo o que en contraposición voy a tener que comprar un adaptador para poderlo poner a funcionar, ¿verdad? Hay muchas condiciones. ¿Qué es lo recomendable? Que nosotros tengamos claro cuál es la configuración que soportan nuestros equipos. Sí, hoy por hoy está bien, nosotros a veces armamos equipos, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros ya compramos máquinas de marca. Cuando hablo de máquinas de marca, estoy hablando de máquinas Hewlett Packard, Dell, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas máquinas obviamente tiene sus especificaciones técnicas en los portales de cada una de estas compañías. Entonces, si yo necesito un accesorio adicional o cambiarle, hacerle un reemplazo, pues voy a la página, me documento, ¿verdad? Verifico que las especificaciones técnicas me van a soportar algún cambio en particular. Si yo armo mi equipo, bueno, igual, mi tarjeta madre tiene un número de serie, tiene un fabricante, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a consultar las especificaciones técnicas y las características que me soporta mi equipo, ¿verdad? Entonces,
eso es importante, no perdamos de vista. Todos estos equipos están ampliamente documentados. Aquí no hay mucho que inventar, ¿verdad? Ahora, a veces compramos equipos que de alguna manera todavía hoy por hoy, ¿verdad? Existe dudosa procedencia en el sentido de que tal vez el fabricante no es un fabricante reconocido, nos salió más barato, pero a la postre nos puede salir más caro. Entonces, recomendación, siempre comprar equipos de marca y preferiblemente en lugares autorizados o reconocidos. Ok, retomando un poquito ahí el tema de los diferentes tipos de almacenamiento, tenemos las unidades, ¿verdad? De unidades ópticas, ¿verdad? Que hacen lectura y escritura, ya sea en CDs o en Blu-rays o en Bluetooth, ¿verdad? Hay diferentes tipos, por acá nada más nos mencionan los CDs, pero básicamente todas funcionan con tecnología similar, ¿verdad? Que es a través de un láser, ¿verdad? Un haz de luz que nos permite ya sea leer o escribir dentro de estos medios. Fueron muy utilizados durante muchísimos años, diría yo, y a lo largo de muchos mercados, ¿verdad? Sin embargo, ya también hoy han ido desapareciendo por un tema muy particular, ya las unidades de CD necesitan un espacio bastante interesante y ya hemos hablado bastante sobre que se ha ido miniaturizando, ¿verdad? Nuestro hardware. Entonces las portátiles especialmente ya no traen unidades de CD. ¿Qué traen? Pues traen un adaptador USB. Si usted necesita un lector de CD, y cómprese uno externo y lo conecta a eso, ¿verdad? Eso también nos trae otro problema y es que podemos perder información. Yo especialmente tengo algunos CDs todavía con información que a veces he querido leer y prácticamente no tengo a la mano una unidad de CD, ¿verdad? Para poder extraer esa información. Entonces a veces ando como en apuros. ¿Qué he tenido que hacer? Pues pasarlos a un disco portátil, ¿verdad? O elevarlos a la nube. Acá no hablamos mucho de la nube, más adelante hablamos, pero también es un mecanismo de almacenamiento, ¿verdad? Y las famosas llaves USB, pues lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es una unidad que se conoce como una unidad flash USB, basada en tecnología universal o bus universal. Es un microdispositivo compacto. A mí me gusta decir que es un disco duro chiquitito, ¿verdad? Muy ligero, muy portátil, muy fácil de perder y también muy fácil de dañar. Entonces, ¿qué información vamos a mantener dentro de una llave o una unidad flash? Pues yo diría que la información menos importante, tanto porque se nos puede perder como porque se nos puede dañar. Pueden ser utilizadas, ¿verdad? Para diferentes propósitos. Los más comunes, almacenar información o data. También tenemos llaves USB para poder acceder a ciertos recursos. Incluso podemos generar mediante estas llaves instaladores o incluso, ¿verdad? Podemos generar todo un sistema operativo para que se ejecute desde una llave. Porque recordemos que no es ni más ni menos que un mecanismo de almacenamiento. ¿Dónde tenemos almacenado nosotros un sistema operativo? En un disco duro. Entonces, no es ni más ni menos que decirle a nuestro equipo, mire, vaya y utilice esa llave USB para poder ejecutar un sistema operativo. Y estoy seguro que aquí más de uno hemos traveseado y lo hemos hecho. Entonces, yo puedo levantar desde una unidad de USB, ¿verdad? Chiquitita. Llamo chiquitita ahí, 128 o 156 gigas, ¿verdad? 1 tera, 2 teras. Poder levantar cualquier cosa que tenga por ahí. ¿Alguna duda, algún comentario adicional que deseen incorporar hasta acá? Está muy callado este grupo, eso es por ser viernes. De momento todo claro, profe. Todo claro, Sí, de ¿verdad? momento todo bien. Pues, profe, es que usted explica muy bien, profe. Hoy estaba recibiendo una charla y el profesor dijo, bueno, el profesor no, en realidad el presentador dijo, si nadie pregunta, porque todo está muy claro, porque todo está muy confuso, y no es porque yo explique muy bien, dijo. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, hemos hablado mucho del hardware, ¿verdad? La semana pasada hablamos, yo creo, del término hardware, entonces ya nos dimos cuenta que el hardware es todo lo tangible, ¿verdad? Pues todo lo físicamente palpable y dentro del hardware tenemos
medios de almacenamiento, dispositivos, llámese periféricos o llámese elementos internos. Entonces estábamos hablando un poquito sobre la unidad central de procesamiento, sobre la tarjeta madre, sobre buses, estuvimos hablando sobre memoria RAM, y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces ahora vamos a definir qué es software. Entonces me gustaría que alguien me diga qué es el software. Cuénteme. ¿Qué es el software? Yo sé que todos utilizamos software y utilizamos hardware, pero entonces, ¿qué es el software? Yo tengo una idea ahí. No, yo la había visto cuando estaba con un curso, pues no me acuerdo bien la definición técnica, pero básicamente es el conjunto, ¿cómo era? Es como un conjunto de procesos, digámosle, no físicos, que están preparados para hacer una acción. Por ejemplo, cuando se enciende la computadora y usted tiene un software como Windows, él pasa por un proceso de inicialización, de chequeo de hardware también. Luego inicia, y cuando inicia ya le da a usted lo que es, ¿cómo se llama esto? La interfaz gráfica, que es el escritorio que uno ve, al igual que en una Mac, que tiene los Mac OS. Ya ahí usted puede, pues, todos los botoncitos y todo esto que usted puede tocar es parte del software. Ver la calculadora, buscar programas, instalar programas, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Es como más o menos ahí. ¿Alguien que tenga alguna otra definición? Profe, yo. Adelante, adelante. Bueno, yo creo que es como un conjunto de programas y también, como decía compañero, procesos que se encargan de realizar ciertas tareas o determinadas tareas que son las funciones internas de la computadora, perdón. Ok. ¿Algún otro? ¿Una tercera definición? Bueno, profe, bueno, como decía el compañero, para mí el software es todo lo que con uno interactúa con la computadora, los programas, el sistema operativo, bueno, todo. Todo con lo que yo interactúo, de alguna manera. Ok, veamos un poquito esta definición que nos dejaron por acá. Es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas. Vamos a leerlo textualmente, dado que es la definición de la Real Academia Española. Entonces dice, conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Hay múltiples maneras de verlo, ¿verdad? Yo no soy como de los que me gustan utilizar así puntos y comas, ¿verdad? Pero sí, en definitiva es los programas, ¿verdad? Las instrucciones, las reglas, los documentos, a mí me gusta agregar mucho eso, los documentos, etcétera, etcétera. O sea, lo intangible que se encuentra dentro o utilizamos nuestra computadora. Algunos otros conceptos. Dice por acá, programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Esto según el estándar de la IEEE 729. Y me traía otra pregunta, y estoy seguro que a todos nos ha pasado. En algún momento han estado haciendo fila en un banco, en la caja, etcétera, etcétera, en algún lugar, y de pronto sale alguien chistoso, así con una gran sonrisota y les dice, se cayó el sistema. ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí? Claro. Qué mal. A mí también. Sí, ¿verdad? Se le rasca uno la cabeza y dice, no, qué vida. Me hubiera jugado todo y serie y me pego el mayor. ¿Y qué será el sistema? Porque vea qué interesante, ¿verdad? La gente ha asumido, después de reinicie el equipo para que todo se solucione, se cayó el sistema, es la muletilla más utilizada. De ¿Qué ahí me será? ¿Qué imagino significa se cayó el sistema? Yo imagino que el programa, en este caso el software que utiliza, que utilizan, se cayó de alguna otra manera, ¿verdad? O tal vez en ese caso, también en ese ejemplo que usted pone, puede ser también que se fue el internet. Se fue el internet, se fue el programa, ¿verdad? Vea qué interesante. Cuando nosotros hablamos del sistema, el sistema en realidad es todo, ¿verdad? El sistema es más complejo que simplemente decir, se me cayó el sistema.
¿Por qué? Incluso yo puedo tener un sistema manual. Es que cuando hablamos de sistema, la gente de una vez visualiza computadoras, pero yo puedo tener un sistema manual de trabajo. Más yo puedo estudiar sin tener internet. Yo puedo estudiar desde un libro, ¿verdad? Igual nos pasa con un sistema. Yo puedo tener un trabajo, puedo atender a mis clientes sin tener un sistema informático. Tengo un sistema manual. Antes, o cuando yo voy a una pulpería, hay pulperías que todavía no usan computadoras, ¿verdad? Para darnos una factura, etcétera, etcétera. ¿Alguno ha llegado a alguna pulpería donde sale el pulpero o la pulpera y le... ¿Cuánto? ¿Qué es lo que lleva? Esto y esto. Son 5.500. Y uno dice, fucha, me estarán chuleando, ¿verdad? Sacaron bien la cuenta. Y uno paga y se va. Bueno, tienen su sistema manual completamente. O lo contrario, tenemos un sistema informático funcionando 100%. Pero el sistema es bases de datos, software de aplicaciones, el equipo funcionando, la energía eléctrica, el personal que administra ese equipo, el personal que se encuentra administrando las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto, se cayó el sistema, es muy amplio. Cuando a mí me dicen, se me cayó el sistema, yo le digo, ¿qué partes del sistema se cayó? Porque así yo me puedo formular una idea de cuánto puede demorar la reimplementación del sistema, la restauración del estado adecuado del sistema. Si me dicen es que se fue la corriente, bueno, entonces le echo la culpa a la compañía de Fuerza y Luz o al ICE, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al proveedor de electricidad. Probablemente ellos, como tienen una gran cantidad de recursos, vayan a implementar o vayan rápidamente a poner la corriente eléctrica. Si me dicen es que se fue el internet, caray, ¿verdad? No hay de otra. Tengo que esperar a que el proveedor de servicios de internet restablezca. Pero si me dicen, mira, se cayó la base de datos y nadie sabe cómo levantarla o no logran levantarla, entonces lo más que me queda es pedirles un café para esperar un ratico o irme para mi casa, ¿verdad? Entonces vea que interesante, o sea, se cayó el sistema, es un concepto muy, muy, muy amplio. Ya hoy yo no esperaría que nosotros utilicemos la palabra de se cayó el sistema. Falló el equipo, falló el computador, fallaron las comunicaciones, falló la base de datos. Hubo una pulga en el programa, lo que ocasionó una caída del programa, etcétera, etcétera. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible dentro de un computador o dentro de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca todas las aplicaciones informáticas, como por ejemplo los procesadores de texto, las plantillas de cálculo o las planillas de cálculo y los editores de imágenes. Yo le agregaría aquí cualquier software que resida y se esté ejecutando dentro de un computador. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Muy bien, por dicha. Perfecto. Cuando hablamos de software, ya tenemos claro que normalmente el software es realizado a través de líneas de código, ¿verdad? Más adelante ahora vamos a hacer un pequeñito ejercicio, un pequeño, si se quiere, taller, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ver que normalmente tenemos lenguajes de programación. Cada uno de los lenguajes de programación nos van a servir para un uso o una característica particular, ¿verdad? No es lo mismo hacer un programa para la NASA que para el FBI. Vamos a utilizar software diferente porque tiene características, fines y usos diferentes, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de software, nosotros lo clasificamos de diferente manera. Vamos a hablar desde el punto de vista de la clasificación de nuestro software, pensando que tenemos software de sistema. Tenemos también software de programación y tenemos también software de aplicación. Entonces, repasemos un poquito qué significa cada uno de estos. Software de sistema. Bueno, vamos a encontrar dentro de software de sistema todo aquel software que nos va a ayudar a interactuar directamente con el hardware. Normalmente hablamos de software de sistema cuando estamos hablando de sistemas operativos.
O, por ejemplo, controladores, ¿sí? Sistemas operativos es aquel software que nos va a permitir a nosotros hablar de tú a tú con nuestro hardware. Es el que nos va a servir de interfase o de intermediario entre el usuario y nuestro equipo. Los drivers o controladores son software específico que nos sirve para utilizar, yo diría, de una forma más eficiente los recursos de nuestros periféricos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, hoy por hoy, la gran mayoría, por no decir todos, ¿verdad? Puede ser que en el mercado todavía exista alguno por ahí o que de alguna manera llegue a nuestras manos algún hardware muy particular que no sea plug and play, pero la mayoría, la gran mayoría, por no decir la totalidad de hardware que tenemos hoy por hoy es plug and play. ¿Qué significa plug and play? Significa que el hardware lo conecto y empiezo a utilizarlo, ¿verdad? Bueno, algunos parámetros que hay que configurarle a veces, etcétera, etcétera, pero normalmente es conecte y utilice, ¿verdad? Ahora, ¿qué es o cuál es la característica del plug and play? Básicamente, los diferentes desarrolladores de sistemas operativos han hecho convenios con los fabricantes, ¿verdad? De hardware y de alguna manera tienen una base de cómo funcionan los diferentes hardware. Entonces, cuando yo instalo una cámara, cuando yo instalo un mouse, cuando instalo un teclado, cuando instalo una impresora o cualquier otro dispositivo, automáticamente en condiciones normales mi sistema operativo sensa, ¿verdad? Una base que tiene ya, por decirlo así, identificada y dice, bueno, sí, el caballero acaba de instalar una máquina, esa máquina tiene un identificador, dice que es Hewlett Packard, y resulta que tiene otro identificador que me dice que el modelo es MX. Ah, ok, perfecto. Voy a instalar sus drivers. Ese driver no es el driver que tiene el fabricante, sino que es un driver que desarrolló el fabricante, le suministró el fabricante al desarrollador del sistema operativo. El desarrollador del sistema operativo lo implementa dentro de su sistema